El anime comienza con Issei y Odo, nuestro protagonista, un chico en busca de una novia. Conversaba tranquilamente con sus amigos Matsuda y Motohama. Estos ingresaron a la academia Kuo en busca de chicas. Los hombres eran escasos en dicho lugar, así que el grupo del prota no solía ser muy popular, a diferencia de Kiba Yuto, su enemigo directo. Los chicos querían espiar a Uruyama, a Tase y las demás chicas luego de salir de clases de educación física. Estas los descubren y sus amigos se retiran mientras el prota recibe el castigo. El prota se quejaba con sus amigos por abandonarlo en el edificio viejo de la escuela. Allí se encontraba una chica hermosa, cabello rojo, cruza miradas con el prota y ahí descubren que su nombre es Rias Gremory, presidenta del Club de Estudios Ocultos. Ella llegó a la escuela desde Escandinavia. Rias mostró interés en Issei. Este se encontraba solo, así que recibe una visita inesperada de una chica de otra escuela. Siempre lo miraba en secreto. Ella confiesa su amor por el prota y comienzan a salir. Su nombre es Amano Yuma. La presenta ante sus amigos, los cuales quedan muy sorprendidos. Yuma invita al prota a una cita. Rias lo manda a vigilar en secreto. Al parecer tenía planes para él. Una chica entrega un panfleto al prota, el cual dice que podría conceder un deseo. Eso fue algo perturbador. Yuma llega al lugar de la cita. Luego de la grandiosa cita, Yuma revela su verdadera identidad. Quería asesinar al prota. Se transforma y alas negras salen de su espalda. Cambia su personalidad por completo, atravesando al prota con su lanza. Issei era un peligro para ellos y le ordenaron asesinarlo. Un dios puso en su interior la Sacred Gear. Yuma se retira. Issei no comprendía nada. Se desangraba lentamente. Al ver su sangre, recuerda a Rias. Estaba confundido. El prota deseaba morir en sus brazos. El panfleto que había recibido anteriormente se extiende de su cuerpo, creando una especie de ritual. Rias Gremory fue llamada. Ella extiende sus alas y acepta la vida del prota. El prota despierta al día siguiente en su habitación. Pensó que todo fue un sueño. Sus amigos no recordaban a Yuma. Toda evidencia fue eliminada. Rias mira al prota. Sonríe de una forma intrigante. Sus amigos pensaban que había perdido la cabeza. Los chicos invitan al prota a su casa. Estaba distraído, no dejaba de pensar en lo ocurrido. Apagan la luz de la habitación y su visión había cambiado. Decide regresar a su hogar. Sus sentidos habían cambiado. Sentía más fuerza. Se dirige al lugar donde fue asesinado. En dicho lugar, el prota es atacado nuevamente. Huye rápidamente. El sujeto tenía alas. Alcanza al prota. Sabía que se encontraba solo. Issei no le serviría para nada. Lo asesinaría sin compasión. Es atravesado por una lanza en el pecho nuevamente. Sin embargo, no le dolió tanto como la primera vez. El sujeto dice que la luz era veneno para ellos. El prota resiste. Rias llega justo a tiempo con sus compañeras. Enfrenta al ángel caído. Le advierte que el chico estaba bajo su protección. Donashik se retira. En su próximo encuentro, ninguno tendría piedad. Issei despierta en su habitación al día siguiente. Al parecer, tuvo un encuentro íntimo con Rias. Todo lo sucedido no fue un sueño, fue real. Rias Gremory era un demonio. Además, su ama. La madre del prota los ve juntos. Issei no recordaba nada de lo sucedido. Luego de sufrir una herida mortal, Rias utilizó magia durante toda la noche para curarlo. Para eso debía abrazarlo mientras se encontraban sin ropa. Sin embargo, ella era una dama. Caminaban a la escuela juntos. Todos se sorprenden, ya que ella era la más famosa de la academia. Rias enviaría un mensajero luego. Se retira. Sus amigos sentían celos. Souna hablaba con Rias. Sabía acerca de lo ocurrido con el prota. Kiba era el mensajero. Las chicas a su alrededor no podían creer que se relaciona con Issei. Se quejan sin cesar. Lleva al prota a una habitación secreta. Conoce a Toujo Koneko, de primer año, y a la vicepresidenta Himejima Akeno. Era considerada la segunda chica más popular de la escuela. Issei estaba feliz de pertenecer al Club de Estudios Ocultos. En realidad, el Club de Estudios Ocultos era solo una fachada, un pasatiempo para ocultar su identidad. Todos eran demonios. El hombre con alas negras que lo atacó era un ángel caído. Cayeron del cielo por tener ideas impuras. También existían ángeles enviados por Dios, ambos con la misión de asesinar a los demonios. Rias sabía acerca de Amano Yuma. Es un ángel caído. El prota se incomoda al escuchar su nombre. Estaba confundido. Sus amigos Matsuda y Motohama no la recordaban. Toda evidencia había desaparecido. Yuma usó su poder, al igual que ella con sus padres, les hizo creer que era solo su maestra, dejando a sus padres en una especie de hipnosis.
Al completar su tarea, borran la evidencia de lo sucedido, incluyendo a todos a su alrededor. Su tarea era asesinar al prota para determinar si había algo peligroso en su interior. Al descubrir que lo había, lo asesinó. Fue apuñalado por una espada de luz. Recuerda las palabras de Yuma, Sacred Gear, un poder concebido a pocos humanos a través de la historia. Tal poder puede destruir ángeles y demonios. Rías le ordena al prota levantar su mano izquierda. Debía cerrar los ojos y visualizar una imagen poderosa. Intenta concentrarse, pero se distrae pensando en cosas indebidas acerca de su presidenta. No logró desatar su poder. En el momento en el que el prota murió, invocó a Rías. Recuerda haberla visto antes mientras agonizaba. Renació como su hermano, o mejor dicho, su esclavo. Issei ya no era humano. Podía ver mejor en la noche. Pensaba que todo era una broma. Al hacer un contrato con un demonio, puede aumentar sus poderes. Casi nadie tenía el poder de invocar demonios, solo hacer rituales en el suelo. El prota debía repartir las cartas de invocaciones para encontrar a alguien capaz de hacerlo. Normalmente ellos se encargaban de eso, pero debía hacer el trabajo para aprender. Si se esforzaba, la presidenta podría otorgarle su propia esclava. Pensaba en cosas pervertidas, ya que no podía volver a ser humano. Quería convertirse en un demonio del harén. Terminó las entregas. Koneko tuvo 2 contratos. Issei debía ayudar con uno. Rías agrega la marca del clan Gremory en su mano. Entra al ritual de Koneko, pero aún no estaba listo. Visita a Morisawa por orden de Rías. Debía completar el contrato. Recibe al prota. Quería saber cuál era su poder. Aún no tenía. No logró que firmara el contrato. De regreso, el prota se encuentra con un ángel caído. Es atacado por ella. Logra desatar el poder de Secret Gear y su brazo se cambia y se protege. El ángel huye, pero no podía derrotarlo. Issei muestra su poder en el club. Una vez activado, dicho poder puede ser controlado por el usuario. Los ángeles sabían que había resucitado como demonio. Los dejaba a ellos en una situación difícil. Issei debía evitar pelea contra un ángel solo a toda costa, por órdenes de Ría. No podía permitir que robaran a su valioso esclavo. El día siguiente, el prota se dirigía a la escuela. Esperaba que Rías no siguiera enojada. Se encuentra con una monja. Estaba perdida. La habían cambiado de ciudad. Al ver su crucifijo, el prota se incomoda. La monja tenía poderes. Al usarlos, el prota siente algo en su brazo. Issei la lleva hasta la iglesia. Hacia Argento le agradece. El prota se retira. Rías le prohíbe al prota acercarse a la iglesia. Eso provocaría una pelea entre Dios y los demonios. Podría ser atacado por sorpresa. Algunos exorcistas de la iglesia poseen una Sacred Gear. Exorcizar a un demonio significa aniquilarlo por completo. No hay vuelta atrás, debía ser muy cuidadoso. Por otra parte, Akeno seguía en el club. El archiduque le envió un mensaje. Encontraron un demonio renegado en el pueblo. Los demonios que asesinan a sus líderes o hacen lo que quieren son considerados renegados. Todo el club de estudios ocultos va atrás de él. Al parecer, estaba comiendo personas en una casa abandonada. Rías le explica al prota que la jerarquía de los demonios es asignada con piezas de ajedrez, acorde a sus características. Los demonios de la aristocracia lo hacían con sus subordinados. Los llamaban Evil Pieces. Issei observa la pelea contra el demonio renegado Visor. Se había convertido en un monstruo horrible, en cuerpo y corazón. Comienza el ataque. Kiba toma la posición del caballo. Es muy rápido. Usa la espada más fuerte. Koneko es una torre. Posee una fuerza abismal y habilidad defensiva. El demonio intenta hacer un ataque sorpresa a Rías. El prota interfiere y la protege. Akeno era la reina. Todopoderosa vicecomandante, combina los poderes de todas las piezas, especialista realizando ataques de poderes demoníacos. Por último, el rey, Rías Gremory, finaliza la batalla de manera impecable. Jaque mate. Todo terminó, así que todos regresan a la base. El prota era un peón, el rango más bajo. Los demonios renacidos debían esforzarse mucho para ser promovidos. Issei debe obtener un contrato nuevamente. Por órdenes de Rías, al llegar al lugar, tiene un mal presentimiento. La persona había sido asesinada. Fried Sersen se encontraba en la habitación, sacerdote de una organización exorcista. Su trabajo era asesinar demonios y cualquier persona relacionada. Fried usa su espada de luz. El prota intenta huir. Le dispara en la pierna. Usa balas exorcistas. Luego hiere su espalda. Cae al suelo. Justo antes de asesinarlo, es distraído por Asia, su asistente. Estaba sorprendida por todo lo que ocurría. Era nueva en el trabajo.
Issei le confiesa su verdadera identidad. Ellos vivían bajo la protección de los ángeles caídos. Fried intenta decapitar al prota. Asia interviene y suplica su perdón. Fried ataca a Asia. El ángel caído le ordenó que no la lastimara. Sin embargo, desafía sus órdenes. El prota se levanta. Sabía que no tenía oportunidad contra él, pero aún así decide pelear. Debía protegerla. Se encontraba enojado. Golpea a Fried en la cara. Kiba llega a través del círculo mágico. Ayuda al prota. El resto de Evil Pieces hace acto de presencia. Rias protege a su sirviente. Issei se disculpa por arruinar todo nuevamente. Ella también se disculpa. No sabía que había un exorcista cerca. Se percató debido a la barrera. Fried golpea a Asia sin piedad por no ocuparse de la barrera. Rias no podía perdonar lo que había sucedido. Fried llama a los ángeles caídos. La prioridad era rescatar al prota. Debían retirarse. El prota intenta llevar a Asia, pero solo los miembros de la casa Gremory pueden usar el círculo mágico. El prota es sanado por la presidenta nuevamente. Tardaría más en sanar. El poder del exorcista renegado era muy fuerte. Al ser expulsado de la iglesia, se convierte en esclavo de los ángeles caídos. Asia también era renegada. Él era un demonio y ella la esclava de un ángel caído. Pertenecían a mundos diferentes. Issei sentía que era muy débil. No logró proteger a la chica. Decide entrenar para fortalecer su cuerpo. Pensaba que Asia estaba con el sacerdote psicópata, pero se encuentra con ella en el parque. Deciden ir a comer juntos. Se divierten en el parque de atracciones. El prota gana un peluche para ella. Pasan un momento agradable. Termina de sanar la herida de Issei por completo. Desde pequeña, Asia descubrió sus poderes, pero un día encontró un demonio herido y lo sanó. Fue considerada una bruja. Perdió su hogar. Sin embargo, decidió hacer la voluntad de Dios. El prota la consideraba su amiga. No le importaba que sea una monja y él un demonio. Reinaye los interrumpe, el primer ángel caído que atacó al prota, con el aspecto de Yuma. Comprueba los rumores. Asia se relacionaba con un demonio. Ella había huido de la iglesia. Issei defiende a su amiga. Intenta usar la Secret Gear, pero solo crea un pequeño Twice Critical, también llamada Mano de Dragón. Multiplica temporalmente su poder. Su habilidad era peligrosa. Intenta proteger a su amiga. Reinaye lo atraviesa con su lanza. El poder del prota se había multiplicado, pero no era rival para ella. Asia lo cura rápidamente. Quería llevarla de regreso con ellos. La habilidad de ella, Twilight Healing, era incompatible con la del prota. Si obedecía, le podía perdonar la vida a Issei, pero él sabía que era mentira. Logra llevarse a Asia. Luego de la ceremonia sería liberada de todo dolor. Issei busca ayuda de Rias, pero ella se niega. El prota creía que era la única pieza más débil, pero estaba equivocado. Poseía características únicas. Una vez se infiltra en terreno enemigo, puede usar promoción, adquirir las habilidades de cualquier otra pieza, excepto el rey. Además, su Secret Gear actúa bajo su voluntad. Mientras más fuerte sea, más le servirá. Surge una misión imprevista. Ria se retira con Akeno. Una sola pieza no podía detener a un ángel caído. Luego de toda la charla, Issei decide ir a salvar a su amiga. Sabía que podía ser asesinado, pero solo quería que ella lograra escapar. El prota era muy imprudente. Quería salvar a su amiga. Kiba y Koneko deciden apoyarlo. Mittel, el ángel caído, debía cuidar la entrada. La ceremonia no debía ser interrumpida. Akeno se disculpa de manera sarcástica. Le informa que el prota estaba en camino. Llegaría por la parte de enfrente. Pero ella sabía que el verdadero peligro eran ellas dos. Además, no podrían pasar fácilmente sus defensas. Kiba odia a los ángeles caídos y a los sacerdotes. Koneko estaba segura de que los tenían vigilados. Deciden entrar sin discreción. Fried los esperaba tranquilamente. No pensaba que existiera un demonio que pudiera escapar de él. Pensaba que podía matar a los demonios la primera vez que los encontrara. Estaba enojado. El prota lo hizo ver como un perdedor. Para llegar a Asia debían derrotarlo y llegar a la sala ceremonial, que estaba bajando las escaleras. Comienza un ataque frenético. Kiba usa Holy Eraser, una espada oscura que envuelve la luz. Por otra parte, Rias y Akeno estaban rodeados. Donashik llega con otro ángel caído. El prota usa promoción. Obtuvo el poder defensivo de una torre. Logra detener los ataques de Fried. Golpea su rostro fuertemente. No podía contra los tres. Decide escapar. Akeno se transforma. Crea una barrera protectora. No podían escapar del bosque.
llegaron al bosque para limpiar de una vez por todas a los sucios ángeles. La ceremonia estaba por terminar. Los ángeles caídos querían robar la Secret Gear de Asia. Al extraerla de su cuerpo, perdería la vida. Reinalle roba la Secret Gear de Asia. Sentía un poder supremo correr por todo su cuerpo. Planeaba obtener venganza de todos los que la despreciaron. Kiba y Koneko abren paso al prota. Corre hasta su amiga. Reinalle la libera. Aún seguía con vida. Su ropa fue maltratada. El plan de robarle su poder era de los superiores. Issei de verdad estaba enamorado de Yuma. Pensaba tratarla como una reina. Reinalle se burla cruelmente del prota. Para ella fue una cita muy aburrida. Yuma eligió ese nombre para asesinar al prota frente al ocaso. Saca de quicio al prota. Lo ataca. Logra esquivar el ataque. Sus amigos detienen a los demás para que puedan escapar. Sube a la iglesia, llora preocupado por su amiga, ruega a Dios por su vida. Reinalle logra pasar a sus amigos, alcanza al prota. Le parecía patético ver a un demonio suplicar en una iglesia. Los tres ángeles caídos atacan a Rias, se burlaron del prota, la hicieron enojar y no podía permitir eso. Repele su ataque fácilmente y los asesina sin piedad. Reinalle podía regenerar su cuerpo gracias al poder de Asia. Su poder se elevaría. Esperaba ser la ayudante de los poderosos Azazel y Shinjasa. El prota estaba enojado por involucrar a Asia. Ella no tenía nada que ver. Sin embargo, al tener una Secret Gear, era odiada por los humanos. Por eso no tenía amigos. Issei no pudo proteger a su amiga. Estaba muerta. Pierde el control y comienza el ataque. Sus poderes se habían incrementado. Reinalle atraviesa sus piernas de un ataque. El prota era muy resistente. Otro demonio ya estaría muerto con ese ataque. El prota no se rinde tan fácilmente. Se levanta a pesar de tener heridas mortales. La Secret Gear del prota se transforma. Reinalle se asusta. Intenta huir. El prota no la deja. La derrota de un solo golpe. Kiba ayuda al prota luego de la pelea. No podía intervenir por órdenes de Rias. Sabía que la podía derrotar. La descendiente del clan Gremory se presenta ante Reinalle. Le enseña las pruebas luego de asesinar a sus amigos. Rias también era conocida como Princesa Escarlata, una asesina. Sabían que tenían planes en el pueblo. Luego del ataque del prota, se metieron con ellos y pagaron las consecuencias. La Secret Gear de Issei no era una simple mano de dragón. Podía incrementar su fuerza de manera inmesurable por 10 segundos, hasta el punto de destruir a un dios. Es una de las 13 Longinus Gears. El guante del emperador dragón escarlata, Busted Gear, su poder aún no estaba perfeccionado. Logró ganar porque Reinalle bajó la guardia. Intenta persuadir al prota con la apariencia de Yuma. Kiba y Koneko intentan interferir. Rias los detiene. Yuma ruega por su vida, pero Issei no cae en su trampa. Rias la asesina por el bien de su pequeño esclavo. Regresan la Secret Gear a Asia. Issei llora. No logró salvarla. Rias demuestra una pieza de ajedrez al prota, un alfil. Su característica era seguir a su clan. La trae de vuelta a la vida, reencarnada como demonio. Sus poderes curativos serían útiles. El prota se convirtió en su amo. El prota se encontraba en la base. Se encuentra con la ropa interior de Asia. Ella se encontraba tomando una ducha. Koneko lo sorprende husmeando en su ropa y le da su merecido. La base era el único lugar que tenía. Antes de entrar a la escuela, la presidenta le prometió encontrar un hogar para vivir. Al día siguiente, el prota se reúne con la presidenta. Quería saber si habría más peones. Rias le confiesa que él es su único peón. Usó 8 peones para reencarnar al prota. Sabía que tenía potencial, por eso lo hizo su esclavo. Sus poderes se compenetran. Debía esforzarse para ser el mejor peón. Asia estaba feliz de regresar a la vida como un demonio. Ahora estaría en la misma escuela que el prota, gracias a las influencias de la presidenta. Los chicos eran vigilados por alguien misterioso. Durante la pelea contra los ángeles caídos, Rias se dio cuenta que el prota debía entrenar. A partir de las 5 de la mañana comenzaría su entrenamiento todos los días. Se retira a repartir los panfletos. Issei comienza su entrenamiento. La presidenta invitó a Asia. Luego de terminar el entrenamiento, van a casa del prota. Asia se mudaría con él. Todo fue repentino. Sus padres la aceptan en casa. Mencionan que sería una muy buena esposa para Issei. La presidenta, al escuchar esa palabra, se quedó muy seria o más bien pensativa. Asia se presenta ante todo el salón.
menciona que vive actualmente con el prota. Sus amigos se ponen celosos. Los chicos del aula fueron muy amables con ella. Terminan las clases y se dirigen al club. Rias quería que Asia hiciera su debut en la noche. Debía usar un círculo mágico para invocar un demonio, hacer el contrato. Asia tenía el mismo potencial mágico que Akane. Todos creían en ella. El prota quería encargarse, ya que tenía más experiencia. Issei se preocupaba por ella. Se dirige al lugar del contrato. Un extraño sujeto lo invocó. Tenía una petición. No logró terminar el contrato. Al terminar, la informa a la presidenta. Al día siguiente estaba arrepentido. Creía que la presidenta estaba decepcionada. El prota sale de la escuela. Va a su casa a descansar. Al despertar, se encuentra con la presidenta de forma incómoda en su cama. Rias necesitaba descansar. Dormía sin nada de ropa. Si conseguía completar un contrato, le permitiría hacer algo indebido con ella. Son transportados a la casa de Susan, una estudiante de intercambio apasionada por la cultura japonesa. La petición era ir a la escuela a recoger su cuaderno. Le aterraba ir sola. Al prota siempre le tocaban personas extrañas. Cumplen con la petición, pero Susan necesitaba algo más. Rias hace una excepción por ella. Confiesa que no podía declarar su amor al chico que le gustaba. Quería enamorarlo sin ayuda de un demonio. Le envió una carta. No tuvo el valor de hacerlo directamente, pero el chico la leyó. Quedó fascinado. Deciden tener una verdadera cita. Rias apreciaba verlos juntos. Algo estaba pasando por su mente. Se preguntaba qué se sentía estar con el verdadero amor. Issei opina que nunca se debe salir con alguien que no quiera. La presidenta queda impactada. Agradece su opinión. El prota intenta reclamar su premio, pero sus compañeros llegan justo en ese momento. Los interrumpen. El prota perdió su oportunidad. La presidenta lo abraza. Akeno quedó confundida. El prota y Asia deben entregar panfletos por última vez. El trabajo de un demonio era responder a las invocaciones. Entregar lo hacía un familiar. Ambos debían conseguir su propio familiar. Todos presentan su familiar, a excepción de Kiba. El prota lo interrumpe. Asia quería saber cómo conseguirlo. En ese momento llega un grupo del consejo, incluyendo a la presidenta del consejo estudiantil de la escuela, Shitori Souna, y la vicepresidenta Shinra Tsubaki. Rias los mandó a llamar. Habían conseguido más esclavos. Souna era líder de uno de los clanes de demonios de más alta clase. Saji Genshiro se sorprende al saber que no sabía nada acerca de ellos. El miembro más reciente del consejo también era el peón de Souna. Alardea diciendo que usaron 4 piezas con él. Souna le dice que para Issei usaron 8 piezas. El chico no podía creerlo. Souna se disculpa. Esperaba que se llevaran bien. Ambas le permitieron a sus esclavos reclamar a un familiar, pero solo llegaba uno cada vez al mes. Deciden hacer un duelo. El ganador reclama al familiar a través de una competencia deportiva. Comienza el duelo de tenis. Había muchos espectadores. Las chicas usaron bolas demoníacas, magia que los estudiantes ordinarios no lograban ver. El duelo estuvo muy reñido. Al final nadie ganó. Decidieron jugar quemados. El duelo sería al día siguiente al anochecer. Issei pasó toda la noche haciendo bandas para la cabeza para todos sus amigos. Todos se estaban esforzando. Quería compensarlo. El juego comienza. Todos deciden jugar con magia. Se eliminan unos a los otros. Al final, logran eliminar a Issei con un fuerte golpe en la entrepierna. Hacia locura. Koneko se venga y logra completar el juego, dejando la victoria para su equipo. Logran ganar la apuesta. La diversión había terminado. Los chicos celebran su victoria. Llegó la hora de reclamar a sus familiares. Solo podían encontrar al maestro de los familiares en las noches de luna llena. Se transportan al bosque donde son criados. Conocen a Satouji, el maestro de los familiares. El que escojan debe ser fuerte y valiente, pero ambos querían un familiar lindo y agradable. Se dirigen al lago. Había espíritus acuáticos llamados Undine. El prota esperaba que fuera linda, pero se llevó una decepción. Continúan el recorrido. Ven a un Sprite Dragon, un bebé dragón que usa relámpagos azules. Un familiar de clase alta. Era el momento perfecto para capturarlo. Las chicas son atacadas por un slime. Ama comer ropa, en especial la de las chicas. Issei quería quedarse con ese familiar, pero lo destruyen. El dragón usa un ataque eléctrico para defender a Asia del slime. Consiguió su familiar. Hacen el ritual para completar el trabajo. Oficialmente era su familiar. Decide llamarlo Rasei. Escoge ese nombre debido a sus habilidades. También por el prota.
El dragón macho odia a cualquier otra criatura que sea macho. El prota no logra conseguir su familiar. Regresan al club. Los Sprite Dragon se relacionan con personas de corazón puro. No era común ver a uno con un demonio. Issei se encontraba teniendo un sueño extraño. Se casaba con la presidenta. Justo antes de besarla es interrumpido por la Secret Gear en su interior. Siempre está intentando comunicarse con él, pero debido a su bajo nivel no logra escuchar. Se encontraba en el interior del prota porque estaba destinado a luchar contra un amigo. Issei despierta en ese instante. Asiste a la escuela. Se encontraba con sueño en el aula. Luego del extraño sueño no pudo dormir. Asia se disculpa por no despertarlo a tiempo. Sus amigos se ponen celosos con él nuevamente. Estaba rodeado de chicas hermosas. El prota decide ir con sus amigos a espiar a las chicas en los vestidores. Koneko se encontraba allí, se da cuenta que le espiaban y les da su merecido. La presidenta se ofrece si tanto querían ver a una chica. De igual manera, ya la habían visto varias veces. Asia se encontraba celosa por el comentario de la presidenta. Akeno le comenta a la presidenta que el prota había tenido comentarios positivos en sus últimas invocaciones. Se divertían junto a él, aunque no logró firmar ni un solo contrato. Ria sentía que estaban perdiendo confianza en sí mismo. Luego de lo ocurrido con el familiar, debía consentirlo más. Akeno siempre pensó que era muy liberal, pero notaba que estaba apegada al prota. Rias aprecia su preocupación, pero le recuerda que ella era la presidenta. Akeno se retira. En ese momento, un círculo mágico aparece ante Rias. Un círculo mágico aparece en la habitación del prota. Rias aparece. Le pide al prota tener un encuentro íntimo. Quería que Issei fuera el primero. Todo fue muy repentino. Lo pensó mucho. Esa era la única solución. Issei estaba confundido. Ambos estaban nerviosos. Un círculo mágico aparece nuevamente. La chica que aparece dice que el amo Sirsearch estaría muy triste al ver tal escena. El hermano mayor de la presidenta. Ella era la heredera del clan Gremory. Debía ser discreta. Greyfield se presenta. Sirve al clan Gremory. Rias le pide disculpas al prota. Debía olvidar lo que había sucedido. No estaban pensando con claridad. Greyfield había escuchado acerca de él. Rias le pide discreción. Su conversación debía ser privada, así que se retiran. Al día siguiente, el prota se dirigía a la escuela con Asia. Pensaba en lo ocurrido con Rias. Kiba le comenta que su problema probablemente sería con su clan. Llegan al club de estudios ocultos. La presidenta tenía algo que contarles a todos. En ese momento aparece Riser Phoenix, un demonio de clase alta y sangre pura, heredero de su clan. Además, era el prometido de la presidenta. Akeno prepara un té para el invitado. Rias no tenía intención de casarse con él. Después de la guerra, muchos demonios de sangre pura murieron. Eso afectaba a todos los demonios. Por eso, su familia tomó la decisión de unirlos en matrimonio. Riser estaría dispuesto a asesinar a todos sus esclavos de ser necesario y llevársela, pero Greyfield lo detiene. Por órdenes de Sirsearch, se le ordenó preparar un rating game para arreglar las cosas. Un juego similar al ajedrez, donde los demonios obligan a sus esclavos a pelear entre ellos. Riser tenía experiencia en muchos juegos. Por otra parte, Rias no tenía todas las piezas necesarias. Para el rating game, los demonios deben tener todas sus piezas. Estaban en desventaja. Riser chasquea los dedos y aparecen sus 15 esclavas. Tenía un equipo completo. Se da cuenta de la admiración del prota por tener tantas chicas a su favor. Riser llama a Yubeya y provoca al prota. Le falta los respetos a su presidenta. Issei pierde el control. Intenta atacar a Riser. Llama a Miya. Lo neutraliza de un solo golpe. La presidenta acepta el rating game. Promete acabar con él. El rating game sería dentro de 10 días. Debían entrenar fuertemente esos días. Kiba decide esforzarse por sus amigos, en especial por la presidenta. Entrena con Issei defensa personal. Akeno le da lecciones de magia. Podía manipular varios elementos. Debía concentrarse. Asia debía seguir practicando. Tenía más talento para la magia que el prota. La magia proviene de las imágenes. Debía imaginar algo para poder lograrlo. La siguiente lección es con Koneko. Lucha contra ella. Intenta derribarla. Todos sus amigos estaban por encima, pero se esforzaba mucho. La lección número 4 era usar magia para cocinar. El prota piensa en cosas pervertidas, pero gracias a eso logra usar magia. Cenan en familia. La presidenta lo anima. Debía volverse muy fuerte para proteger a Asia.
Luego de terminar la cena, las chicas van a tomar un baño caliente. Issei intenta usar magia para espiar a las chicas. En un cambio de escena, Greyfield le informa lo sucedido al hermano de Rias. Sabía que no tenía ninguna oportunidad de ganar contra Razer. El prota despierta a Asia en medio de la noche. Necesitaba su ayuda para entrenar. Rias les cuenta a todos sobre la guerra que ocurrió hace años entre los demonios, ángeles caídos y ángeles gobernados por Dios. Nadie logró ganar. Sus poderes se agotaron y terminó la pelea. Los demonios son casi inmortales, pero casi no podían reproducirse. Eso llevó a los líderes de los clanes a la crisis. Después de la guerra, Ashira, un demonio puro de clase alta, se dividió en varios clanes: Gremory, Shitori y Phoenix. Descienden directo de Ashira. Por esa razón, los demonios usan a humanos para aumentar su clan. De ahí surgió el Raiding Game. Dicho juego ha perdurado por generaciones, dando prestigio al ganador. Rias le da un pequeño descanso a todos, mientras quería saber de la vida de monja de Asia. Los exorcistas usan dos objetos, agua bendita y la Biblia. Lamentablemente, ella no puede usar esos dos objetos desde que se convirtió en demonio. Issei comenzaría su entrenamiento nocturno, pero se encuentra a la presidenta. Le habla acerca de los planes de guerra. Sus oponentes no serían fáciles. Phoenix era inmortal, además de estar invicto en los juegos. El prota se disculpa por provocar todo. Ria sabía que su familia preparó todo. Aún así no tuviera oportunidad, ella quería casarse con alguien que ame de verdad. Como Rias, no como la heredera del clan Gremory. Al prota no le importaba nada de eso. La quería por quien era. Ria se sonroja. Lo mejor era dejar eso atrás y concentrarse. Los poderes de Ria se debían a sus antepasados. Por esa razón, no podía perder. El prota se sentía diminuto delante de ella. Rias lo abraza. Le pide que descanse. Confiaba en él. El día siguiente, le ordena usar la Busted Gear. Usa el aumento varias veces. Sus entrenamientos estaban funcionando. Lucha contra Kiba. Crea un campo de energía temporal. Issei dispara un rayo de magia. Kiba lo esquiva. El ataque estuvo al nivel de un demonio de clase alta. El prota llega a su límite. Debía creer más en sus amigos, y sobre todo en él. Rias motiva a sus sirvientes. Sabía que su oponente era el clan Phoenix. Debían demostrar lo fuerte que son los esclavos de la casa Gremory. El día del Raiding Game llegó. Los chicos se encontraban esperando. El Raiding Game es monitoreado por otro clan. Souna y la vicepresidenta lo harían para la casa Gremory. Ellas se ofrecieron, ya que era el primer juego de Rias. Esperaba mostrar una pelea que la haga sentir orgullosa. Era considerada su rival. Al iniciar, un círculo mágico los llevará a una dimensión creada específicamente para el juego. Souna no creía que su prometido fuera un oponente adecuado para Rias. La dimensión estaría lejos de los humanos. El demonio de cabello rojo, Crimson Satan Sirsech Lucifer, estaría observando la pelea. El hermano de Rias, una vez fue asesinado en la última guerra, Rias se convirtió automáticamente en la heredera del clan. Los juegos comienzan. Greyfield transporta a los chicos en el círculo mágico. Crearon una réplica de la escuela. Los chicos se encontraban en su club. Debían llegar a la base de Razer, ubicada en el nuevo edificio de la escuela. En la oficina del comisionado, si un peón logra llegar a la base del enemigo, puede ser promovido. Los chicos usan una especie de micrófono para mantenerse en contacto durante el juego. Piensan apoderarse del gimnasio, ya que estaba en el centro de todo. Podrían tener ventaja, protegen su línea. Kiba y Koneko colocan unas trampas en el bosque. Luego, Akeno lanzaría unos hechizos en el perímetro del bosque, también en el cielo. Asia se quedaría con Rias, ella era la curandera del equipo. Issei se acuesta en las piernas de la presidenta. Removerá un poco de magia restrictiva que usó en su interior. Rias lo hizo porque su cuerpo no era suficientemente fuerte. Luego del entrenamiento estaba listo. Rias libera los sellos. Las trampas estaban listas. Koneko y el prota se dirigen al gimnasio. Las estaban esperando. Shira, La Torre, Mira, Kira y Meru. 3 peones. Las habilidades de Shira eran similares a una reina. Koneko se encargaría de ella, el prota del resto. Shuria, Mario, Vinland, 3 peones, fueron a infiltrarse en la base enemiga. Se encontraron con una de las trampas. Koneko lucha fuertemente contra Shira, logra inhabilitarla.
El prota logra defenderse de los peones, contraataca dejando un sello en sus cuerpos, usa la magia para quitar su ropa y avergonzarse. Su movimiento secreto, Dress Break. Koneko y el prota abandonan el gimnasio. Akeno, también conocida como la sacerdotisa del relámpago, hace un ataque impresionante desde el cielo, eliminando a la torre y los 3 peones. Siguen el plan, se dirigen a los campos de entrenamiento. Kiba los espera ahí. Logró engañar a los 3 peones que intentaron infiltrarse. Se quedan atrapadas dentro de una barrera creada por Akeno. Koneko estaba enojada con el prota. Su movimiento secreto era inmoral, llegando a los campos. Koneko es aniquilada de un ataque sorpresa de Yubeya. Se disculpa con el prota, quería seguir apoyando a la presidenta. Se desintegra en los brazos de Issei. Los demonios eliminados son transportados afuera para ser atendidos. No mueren. El prota estaba enojado. Akeno se encargaría de Yubeya, usaría toda su fuerza para vengar a Koneko. Issei debía continuar con el plan. La batalla entre la sacerdotisa Relámpago y Bomb Queen estaba por comenzar. Los 3 peones que luchaban contra Kiba fueron eliminados, gracias a la ayuda de la barrera de Akeno. Riser aún tenía 9 piezas y Rias 5. Kiba y el prota debían distraer lo más que pueden a los rivales. Rias planeaba dar un ataque sorpresa a la base enemiga. El plan cambió una vez Riser liberó a su reina. Era muy arriesgado que el rey saliera de la base. Phoenix no se lo esperaría. Charlemagne, el caballero de Riser, aparece para luchar contra los chicos. Kiba esperaba luchar contra otro caballero. La batalla comienza. Charlemagne estaba furiosa por la pérdida de sus compañeros. Era una chica poco refinada. Riser decidió usar todas las piezas restantes para acabar con ellos lo antes posible. Debían resistir hasta que Rias se infiltre en la base del enemigo. La predicción de la presidenta era correcta. Isabela, la torre, lucha contra el prota. La señorita Rebel Phoenix, el alfil, decide no luchar. La hermana menor de Riser esperaba que la torre se encargara del prota. Isabela logra derribar al prota. Se da cuenta del cambio que tuvo desde que Mira lo derrotó. Issei aún podía luchar. Kiba tenía una lucha muy cerrada con Charlemagne. Ambos daban lo mejor. Rias es sorprendida antes de llegar a la base enemiga. Riser la esperaba. Charlemagne pensaba que Kiba tenía más de una Sacred Gear, pero en realidad podía crear infinidad de espadas mágicas con su habilidad Sword Birth. Issei queda impactado con su habilidad. No debía distraerse. Resiste hasta que Busted se recarga. Dispara una explosión llamada Dragon Shot. La torre logra esquivar. Se da cuenta que la Secret Gear del prota era peligrosa. Se desespera e intenta terminar el combate rápidamente. El prota usa su Dress Brick contra ella. Se avergüenza. Dispara nuevamente y logra eliminarla. Kiba se disculpa con los chicas por lo pervertido que era el prota. Logran ver a su presidenta encontrarse con Riser. No debía subestimar la experiencia del oponente. El prota es rodeado por 5 enemigos. Ri y Ni, los peones, comienzan el ataque. Siris, el caballo, hace un ataque sorpresa. La batalla de Rias comienza. El prota se preocupa, pero debía enfocarse en su batalla. La presidenta lo anima. El prota logra transformar su brazo nuevamente. Por otro lado, la lucha entre Akeno y Yubeya continuaba. El prota se da cuenta del poder de su Sacred Gear. Le pide a Kiba que libere la suya. Absorbe la liberación y multiplica su poder. Hace un ataque impresionante. Logran derrotar a todos los oponentes de un solo movimiento, a excepción de Raven. Tenía una nueva habilidad, Busted Gear Gift. Akeno es derrotada. Ria se ve afectada por su pérdida. Yubeya elimina rápidamente a Kiba. Usó lágrimas de Fénix, un tesoro familiar que permite curar cualquier herida por completo. Ellos tenían a Asia. Era justo. El prota huye. Se infiltra en la base enemiga. Usa promoción y obtiene el poder de una reina. Yubeya quería encargarse de ellos, pero su rey la detiene. El prota se encontraba junto a Rias. Riser se regenera su cuerpo fácilmente tras ser atacado. Asia cura al prota. Yubeya intenta deshacerse de ella. El prota recibe el ataque. Sin embargo, Asia queda inconsciente. Logró resistir el ataque de Yubeya gracias a promoción. Issei ataca sin pensar. Soportó muchas rondas aumentando el poder de su Sacred Gear. Corre hacia el enemigo, tropieza y cae del techo. Busted provoca un gran desgaste físico en el prota. El cuerpo de Issei superó su límite. No podía seguir luchando.
Aún así, quería cumplir la promesa que le había hecho a Rías. Se niega a rendirse. Recibe una paliza por parte de Riser. Intenta asesinar al prota. Rías interviene justo a tiempo, suplica por su vida y se rinde. El ganador del Rating Game fue Riser Phoenix. Issei tiene una conversación íntima con el emperador del dragón rojo, Drake. Wage Dragon estaba destinado a luchar contra Riser. El prota despierta en su habitación. No tenía claro lo que había sucedido. Greifeld se lo recuerda. Se arrepiente de lo ocurrido. Asia cuidaba del prota. Los demás fueron al inframundo como invitados para el compromiso de Rías. El prota recibe una invitación de parte de Lucifer. Si quería recuperar a su hermana, debía atacar el lugar. Fueron las palabras de su hermano. El panfleto tenía 2 círculos mágicos. El otro lado era para regresar una vez logre recuperarla. Greifeld se retira. Asia intenta ir con él, pero se niega. Promete regresar con la presidenta a salvo. El prota hace un trato con Drake. Rías recuerda que estuvo a punto de perder a su querido peón. La ceremonia estaba por comenzar. Souna felicita a los chicos. Se esforzaron mucho, pero aún no había terminado la lucha. Riser recibe a sus invitados. Formalmente sería anunciado el compromiso. Issei interrumpe la ceremonia. Sus amigos se unen en la batalla. Lucifer hace acto de presencia. Todo lo ocurrido fue preparado por él. Le recuerda que ganó el Rating Game contra su hermana. No tenía experiencia y la mitad de las piezas. Quería que el compromiso fuera interesante. Debía pelear contra el prota. La lucha de 2 poderes legendarios estaba por comenzar. El ganador obtendría de recompensa a Rías. Issei usa la promoción. Obtiene el poder de una reina. Sabía que no tenía talento con las espadas como Kiba. Tampoco era un prodigio con la magia como Akeno. No tenía superfuerza como Koneko y mucho menos una habilidad curativa impresionante como Asia. Pero aún así, estaba dispuesto a convertirse en el peón más fuerte. Acabaría con Dios por su presidenta. Usa Overburst, logra transformarse. La armadura se extendió por todo su cuerpo. Balance Breaker fue desbloqueado. Magia diabólica prohibida. El prota hace un trato con Drake antes del combate. Necesitaba que le prestara todo su poder. Acepta. Sin embargo, su cuerpo solo podía resistirlo por 10 segundos. La frenética lucha comienza. El prota desarrolla un poder y velocidad increíblemente asombroso. Se había convertido en un monstruo. Riser usa el fuego del Fénix, ave inmortal. Sin embargo, las llamas de Fénix no logran acercarse al prota, pero su fuerza era devastadora. Issei recibe varios golpes. No tenía mucho tiempo. Logra golpear a Riser con un crucifijo que le había dado Asia. El brazo de dragón podía resistir las debilidades de los demonios. Sacrificó su brazo para recuperar a Rías. Justo antes de dar el golpe final, su tiempo se agota. Issei le dice a Drake que tome cualquier otra parte de su cuerpo, pero su cuerpo no soportaba su poder. Solo le quedaba algo de poder en la gema del brazo. Riser intenta terminar el combate. Issei usa agua bendita potenciada con su habilidad. La arroja en su rostro. Su mente no era inmortal. Tomaría un tiempo la regeneración. Transfiere el poder del crucifijo a su brazo. Usa todas las enseñanzas de sus amigos en el combate. Logra derribar a Riser de un golpe en el abdomen. La batalla termina. Ravel interviene en la pelea. Issei logra obtener la victoria. El prota usa el panfleto que le dio Greifeld. Invoca un grifo. Escolta a la presidenta de regreso al club. El grifo estaba preparado para ayudarlos a escapar en el peor de los casos. Por órdenes de Lucifer, su padre y el líder de los Fénix parecían arrepentidos del compromiso. Lucifer no esperaba que Welsh Dragon visitara su mundo. El encuentro de Vinicius Dragon no tardaría mucho. La presidenta estaba apenada con Issei. Había perdido su brazo por ella. Gracias a eso pudo recuperarla. Sin embargo, ella también estaba preocupada. En un futuro podría haber propuesta de compromiso. Estaba dispuesto a perder su otro brazo y la salvaría las veces que fuera necesario. Era su trabajo como peón. Rías no contiene sus emociones y besa al prota. Issei fue el primer beso de Rías. Sus actos fueron muy valiosos. Debía considerarlo como una recompensa. Además, decidió vivir en casa del prota. De esa manera estaría más cerca de sus sirvientes. Asia estaba celosa. Sana el brazo del prota junto a Keno. Todos volvieron a ser como antes. El prota se reúne con sus amigos pervertidos. Regresa al lugar donde vio por primera vez a Rías Gremory. La observa por la ventana del edificio viejo. Se da cuenta que vivía para protegerla.
Más allá del contrato o acuerdo que tenían, la admiraba. Los miembros del club de estudios ocultos se van de vacaciones. Las chicas se encontraban eligiendo sus trajes de baño. Kiba las esperaba en otra habitación. El prota entra sin previo aviso, logra ver a las chicas y recibe su merecido. No sabía que se estaban cambiando, esperaba que lo hicieran al llegar a la playa. Usan un círculo mágico para transportarse a la isla. Una vez llegan a ese hermoso lugar, comienzan a disfrutar al máximo. Rias le pide al prota que le aplique bloqueador solar. Issei estaba entusiasmado. Varias veces soñó estar en esta situación. Se desespera y aplica mal el bloqueador. Asia quería ver qué estaban haciendo. Se resbala y cae encima del prota. Las chicas entierran a Issei en la arena. Era su castigo por lo ocurrido. Le deja el resto a Koneko. Recibe un castigo que no podrá olvidar. Asia promete curarlo luego. En un cambio de escena, Issei se prepara para recibir un entrenamiento privado con Akeno. Había escuchado sobre esas sesiones anteriormente. Para comenzar, el prota debía quedarse sin camisa, usar pantalones cortos. Pensaba que el entrenamiento sería de natación, pero no era así. Akeno hace un círculo mágico, purifica al prota con agua. El siguiente paso era meditar. Debían unificar sus espíritus. El prota se desmaya. Akeno usa reanimación cardíaca pulmonar, pierde nuevamente el conocimiento. El entrenamiento había terminado. Tomarían un pequeño descanso. Akeno prepara un delicioso postre para Issei. El prota era muy torpe. Derrama el postre encima de Akeno. No tuvo tiempo de probarlo. Logra extraer un poco de lo que había derramado sobre Akeno. Llega el momento de su entrenamiento mágico. Comienzan. Akeno le avienta una gran cantidad de rayos. Lo esquiva con terror. Issei logra despertar en las piernas de Asia. Se alegra porque se percató de que era un sueño. Sin embargo, no estaba a salvo. Rasei se encontraba celoso. Ataca al prota sin piedad. La presidenta tomaba un baño. Mientras tanto, Asia estaba con Koneko. La había enseñado a preparar un delicioso té. La presidenta sale de la ducha y no encuentra su té. Ella se lo sirvió a Koneko. No sabía que Rias había puesto un hechizo en él. Por suerte, Koneko se quedó dormida. Al parecer, no le hizo efecto. Esperaba que el té disminuyera un poco las intenciones pervertidas de Issei. Debido a eso, le puso un cambio de personalidad. Koneko despierta. Cambia su personalidad por completo. Abraza a Asia sin su consentimiento. La presidenta intenta detener a Koneko. Ella quería hacer cosas divertidas con sus compañeras. Usó demasiada magia en el té. Koneko fue demasiado lejos. Asia le propone jugar. Intenta calmarla. Koneko quería tomar un baño con ella. Rias toma un baño con sus sirvientas. El prota llega al club de estudios ocultos. Escucha a las chicas jugar en la ducha. Se preguntaba qué estaba ocurriendo. En un cambio de escenario, Issei se encontraba entrenando con Asia. Planeaba usar sus habilidades de forma indebida con las chicas, pero aún no estaba listo. Se reúne con sus amigos Matsuda y Motohama para espiar a las chicas de la academia en los vestidores. Se dan cuenta que las estaban espiando. Corren detrás del prota para darle su merecido. Las detiene. Usa magia sin querer. Sienten algo extraño en sus cuerpos y deciden lavar sus manos. Trataban al prota como un insecto. Issei se da cuenta que la magia seguía activa. La usa contra ellas. Logra quitar toda su ropa enfrente de todos. Matsuda y Motohama se preguntaban si era un regalo de los dioses. El prota lo logró. Se dirige al club de estudios ocultos. Le cuenta a la presidenta y a Akeno sobre su nuevo movimiento secreto. Ella quería verlo. El prota hace una demostración con Akeno. La presidenta se sorprende al ver el resultado. El prota estaba entusiasmado. Quería usarlo con la presidenta, pero ella se niega. Huye del prota. Akeno se divierte al ver a la presidenta escapar de su asombrosa habilidad. Souna y Tsubaki perdieron en un partido de dodgeball contra las chicas del club de estudios ocultos. Hicieron un trato. Debían prepararle a los ganadores un udon. No tenían experiencia en la cocina. La presidenta decide ayudarlas. Souna se niega a recibir ayuda del enemigo. Estaba malinterpretando la situación. Solo querían comer un delicioso udon. El udon era algo tradicional para los demonios, una especialidad de la familia Gremory. Todos deciden ayudar a las chicas. La forma tradicional de hacerlo en la casa Gremory era usando los pies para amasar. De lo contrario, el gluten de la masa no estará equilibrado. Se aseguraban que todo saliera perfecto. Kiba y el prota observan a las chicas preparar el udon. Issei deseaba ser pisoteado por la presidenta del consejo estudiantil. La masa estaba lista. Era hora de cortarla. Souna y Tsubaki se encargan de eso. Usan una técnica impecable. Estaba quedando perfecto.
Rias no esperaba menos de la familia Shitori. Souna usa un círculo mágico para preparar el dashi. El ingrediente principal debía llevar magia, de esa manera quedaría más delicioso. Asia la distrae en el proceso. Terminan de cocinar. Llega el momento de probarlo. Souna se encontraba nerviosa. Cuando usó la magia en el caldo, tuvo un mal presentimiento. El udon estaba vivo. Ataca a las chicas. El prota y Kiba comen tranquilamente. Cuando Asia gritó, perdió la concentración y ocasionó el problema. Issei disfrutaba de la comida. Asia estaba con el prota en su habitación. Intenta ser una chica mala. Estuvo pensando mucho. Llegó a la conclusión que debía vivir como un demonio. Debido a eso, intenta imitar atuendos de una revista. Recuerda que el prota siempre suele ser pervertido y hacer cosas malas en la escuela. Ella también quería hacer cosas malas. Pensaba despertar temprano y robar la leche del vecino, cambiar la caja de zapatos en la escuela. En realidad, no estaba en su naturaleza. Quería convertirse en un gran demonio. Usa sus encantos para seducir al prota. Seguía las instrucciones de una revista. El prota la detiene y todos la aceptan con su personalidad. Eso la hacía especial. Le agradece al prota. Y así es como acaba la primera parte de este anime. Si has llegado a esta parte del video, déjame decirte que has sido de las pocas personas en llegar aquí. Así que comenta la palabra Aren en los comentarios. Acuérdate de suscribirte para no perderte ningún video. Dicho esto, nos vemos en el siguiente video.